Les presento a Fan Yu, el prota cuya existencia entera parece un juego en modo difícil. Si la mala cueva fuera una pega, este compadre habría sido el empleado del mes todos los meses. Le sacan la cresta en el colegio, la gente que intenta salvar lo deja pagando, y hasta su mamá lo trata como un correo spam eliminado al toque. Justo cuando piensas que va a hacer respawn en la pura Depre, conoce a Yachien. Y así comienza una de esas relaciones raras, donde nuestro cabro pasa de ser un perdedor que fuma como carretonero a un juguete por accidente. Todo mientras se pregunta si está enamorado o si solo lo están engrupiendo con besos gratis. Fanu a menudo sentía que su vida se parecía a una pesadilla de la que nunca podría despertar, sin importar cuánto luchara. Mientras más peleaba, más se hundía hasta el día en que ella apareció. Fanu presionó sus labios contra los de Xiajians, haciendo el beso más profundo. Ella lo llamó por su nombre, mientras él se preguntaba si no podía pedirle que dejara de tratarlo como a un niño. Se admitió a sí mismo que era mucho más ambicioso de lo que ella creía, lo que dejó a Xiaden toda nerviosa. Dudó un momento mientras comenzaba a desvestirse, envolviéndolo con sus manos mientras comentaba con vergüenza preguntando qué onda con esa mirada perdida y si ahora tenía miedo. Y aún así, él pensó que ella había sido como una luz brillando en lo profundo de su desesperación. La consideraba su salvación. Mientras la consolaba, la mano de ella se posó en su mejilla, y él comentó que nunca tuvo tiempo suficiente para amarla como se merecía. En un lugar piola cerca del puente Fan Yu, con moretones por toda la cara, y el cuerpo estaba parado con su encendedor, dándose cuenta de lo tarde que se había hecho. Se preguntó si todavía pasarían micros, pero se justificó pensando que en verdad daba lo mismo, ya que no tenía sentido volver a casa. De principio a fin sintió que siempre había estado solo, nada más que un gil. En la mañana la amiga de Mary Fu le gritó a un matón que la soltara mientras el tipo le exigía que dejara de no pescarlo así. Le dijo que no tuviera miedo, que iba a ser gentil mientras estiraba la mano para agarrarla, pero Mary rápidamente negó con la cabeza. De repente Fan Yu se metió agarrando la mano del matón y advirtiéndole que no la tocara. El matón se enojó al tiro y le exigió a Fan Yu que le dijera quién cresta se creía que era, puteándolo y gritándole que se virara. Incluso se burló diciendo que cuando terminara con ella quizás se la pasaría a él. Sus palabras, sin embargo, fueron silenciadas cuando el puño de Fu lo golpeó, haciéndole sangrar la boca. El matón respondió pateando a Fu hasta tirarlo al suelo, mientras sus amigos se unían a la paliza. Justo en ese momento, uno de ellos murmuró que ya era suficiente y dijo que alguien podría haber ido a buscar al inspector. Aún así, el matón seguía furioso, insistiendo en que no dejaría que Fanu se escapara, y se lo llevaron arrastrando a un lado. Fanu miró a Mary acercándose mientras le preguntaba en voz baja si estaba bien, y estiró la mano para tocarla. Mary retrocedió al tiro gritándole que no la tocara, que no era diferente a los otros y que le daba asco. En ese doloroso momento, Fu se dio cuenta de que ella seguía igual, seguía odiándolo tal como en el pasado. Quizás ella tenía razón. Tal vez alguien como él de verdad no era más que un ser repulsivo. Mientras encendía su cigarro, la llama le quemó el dedo y lo soltó murmurando para sí mismo que quemaba como la cresta. De un lado se escuchó de repente una risita suave seguida por la voz de una mujer que se disculpaba amablemente. Fu quedó para dentro con la reacción de la chica, apartando la mirada mientras se preguntaba desde cuándo estaba ella ahí. Él recordó cómo ella se acababa de reír de él cuando de repente ella rompió el silencio, explicando en un tono amable que no se había estado riendo de él. Ella le echó un vistazo rápido, preguntando suavemente si estaba de mal humor, lo que él negó. Aún así, ella comentó que no lo parecía, preguntando qué le pasaba, si estaba bien, y si tal vez necesitaba algo de ayuda. Tomándose un momento, Fu se preguntó internamente qué le pasaba a esta persona y por qué de repente le hablaba sin ninguna razón. La observó de cerca, pensando que se veía tan linda que casi ni parecía real. Se preguntó qué era exactamente lo que ella buscaba. Fu se negó educadamente, dándole las gracias cuando la chica de repente miró el cigarro entre sus dedos. Sin dudarlo, ella se estiró para quitárselo, advirtiéndole que si no lo apagaba pronto, se quemaría los dedos. Lo aplastó con firmeza, dejándolo en silencio. La chica entonces sugirió en un tono calmado que podía tratarla como el hueco de un árbol y desahogar sus sentimientos si lo deseaba. Argumentó que a menudo es más fácil abrirse con un desconocido, ya que no hay necesidad de preocuparse por lo que la otra persona pueda pensar, o si lo compartirá con alguien más.
Mencionó que si fuera ella querría a alguien así cuando estuviera pasando por un mal momento. Le preguntó qué pensaba de la idea y si consideraría desahogarse con ella aunque fuera solo una vez. Al ver el brillo en sus ojos y la calidez de su sonrisa, Fu se convenció más de que parecía sospechosa. Se cuestionó en su mente quién se tomaría la molestia de preocuparse por las emociones de un completo desconocido. Afirmó con firmeza que ya había dicho que no necesitaba tal cosa, añadiendo que si no tenía nada más que decir se iría. Recogió su bolso para marcharse, pensando que incluso si ella no tenía ninguna intención oculta contarle sus problemas, nunca cambiaría nada. Para él solo serviría como un doloroso recordatorio de lo patético que ya se sentía. Además, siempre había sabido que hablar de esos asuntos nunca ayudaba de verdad. Más tarde, Fu se topó con una mujer mientras ella fumaba, y ella le preguntó por qué estaba siquiera ahí. Tomando valor, le dijo que quería retirarse de los estudios. La mujer, que no era otra que su madre, frunció el ceño bruscamente preguntando con qué tontería salía ahora. Le cuestionó preguntándole qué había pasado en el colegio y por qué no podía simplemente concentrarse en sus estudios en lugar de darle más problemas. Fu declaró que si ella le permitía retirarse esta vez no la molestaría de nuevo, ya que se iría de este lugar para siempre. Su madre desafió sus palabras preguntando a dónde Cresta se iría, insistiendo en que no tenía a dónde. Le dijo con severidad que no viniera a ella con esas tonterías y le ordenó que se comportara. Frustrado, Fu le arrebató la cajetilla de cigarros de la mano llamándola mamá. En respuesta, ella le gritó que nunca la llamara así en público y le ordenó que se fuera a casa inmediatamente. Le preguntó si había venido hasta allá solo para discutir esas tonterías, cuestionando si él pensaba que ella no tenía nada mejor que hacer, lo que encendió su rabia. Furioso, Fu le gritó de vuelta, preguntando si alguna vez ella se había preocupado de verdad por él, ya que siempre supo por qué no quería volver al colegio. La acusó de nunca prestarle atención, diciendo que la única forma en que podía hablar con ella era viniendo hasta allá para verla. Su madre lo miró fríamente mientras Fu cuestionaba cuál era el punto de todo eso. Insistió en que no importaba lo que dijera. Total, a ella nunca le importaría. Con la voz quebrada por el dolor, le preguntó si acaso él no era su hijo. Su mamá le gritó que parara, diciéndole que hiciera lo que se le diera la gana porque a ella ya no le importaba, y le advirtió que no la molestara nunca más. Ahí parado, Fu se dio cuenta de que quizás algunas personas recordaba los innumerables cuchicheos y maldiciones en su contra. La gente decía que él era la razón por la que no querían que sus hijos se juntaran con él. Por eso lo habían mandado a un colegio particular. Todos sabían que su mamá trabajaba como anfitriona en un bar y que había engatusado a un hombre casado que al final los abandonó a los dos y se mandó a cambiar. Por esa razón, los otros papás nunca lo quisieron en sus grupos. Funu quería con todas sus ganas arrancar de todo, pero en el fondo creía que para alguien como él daría lo mismo a donde fuera. Para él era alguien detestable por naturaleza. De repente se largó a llover a chuzo. Funu murmuró para sí mismo con incredulidad, pensando que era su mala cueva nomás. Mientras caía el diluvio, se acordó de la mujer extraña de antes. En ese momento se dio cuenta de que debería haberse preocupado de sí mismo, pero por alguna extraña razón se encontró ayudándola. Mientras la lluvia arreciaba, sostuvo su mochila sobre ella para protegerla del aguacero. Justo después de eso, Funu se encontró metido en una situación incómoda. Se dio cuenta de que lo había malentendido todo. Su casa estaba ahí mismo, lo que explicaba por qué no se había preocupado ni un poco cuando empezó a llover. Ella lo invitó como si nada a entrar para escampar, y él, sin pensarlo dos veces, la siguió como un perrito faldero. Mientras estaba parado en la puerta, suspiró para sus adentros, pensando que la lluvia caía más fuerte que nunca y que de verdad no tenía a dónde Cresta ir. La chiquilla lo recibió cálidamente. Le dijo que no se preocupara, que ella vivía sola y que podía dejar las zapatillas donde quisiera. Funu dudó mientras miraba su ropa empapada y sus zapatillas chorreando. Ella notó que estaba incómodo y le preguntó qué le pasaba. Funu le explicó que estaba hecho sopa y si entraba así, solo iba a dejar la pura escoba con el agua por todas partes. De repente los ojos de ella se desviaron hacia su torso, echándole una ojeada rápida a sus calugas. Ella se acercó y le tiró suavemente la polera solo para descubrir que tenía la piel llena de moretones. Quedó pa adentro al verlos, dándose cuenta de lo feos que estaban y preguntándose qué cresta le había pasado. Achorado por su mirada, Funu le agarró la mano rápido, preguntándole qué cresta intentaba hacer.
En su cabeza tenía claro que aunque la había seguido hasta acá, no era porque esperara que pasara algo entre ellos. La chiquilla ladeó la cabeza confundida preguntándole a qué se refería. Antes de que Funu pudiera balbucear una respuesta, ella le dijo con calma que como estaba hecho sopa iba a buscar una toalla para que se secara. Le pidió que esperara mientras desaparecía dentro. Funu se quedó parado como un leso encontrando toda la situación muy rara. Se preguntó si de verdad ella no intentaría joteárselo. Debería secarse nomás y virarse apenas parara un poco la lluvia. Mientras miraba la casa, sus ojos se toparon con varias fotos familiares enmarcadas. Algunas hasta tenían autógrafos. A juzgar por esas fotos, parecía que ella debió haber tenido una vida plena y feliz rodeada de cariño. Sin embargo, se dio cuenta de que en algunas fotos sus ojos tenían una expresión que parecía esconder una silenciosa soledad. Desechó la idea, convenciéndose a sí mismo de que solo se estaba pasando rollos. Al poco rato ella lo llamó de nuevo pidiéndole que se sentara en el sillón. Fanu negó con la cabeza diciendo que estaba bien, ya que no quería ensuciarle los muebles. Además, pensó que la lluvia podría calmarse pronto, así que quizás era mejor que se fuera. Ella rechazó su argumento de inmediato, insistiendo en que la lluvia no pasaría tan rápido, y le preguntó si tenía tanto apuro por volver a casa. Fanu admitió para sí mismo que no era así. Sin micros ni trenes funcionando a esa hora era imposible volver. Curiosa le preguntó si vivía en Taipei y de dónde venía. Él le dijo que era de Taichung. Ella inclinó la cabeza de nuevo, preguntándose por qué había venido hasta acá. Fanu no tenía una respuesta clara. Reflexionó con amargura sobre los sucesos de ese día, pensando en Mary y en su mamá. Se dio cuenta de que solo quería escapar de todo, correr a cualquier parte menos de vuelta a casa. Al ver la expresión aproblemada en su cara, la chica le tocó suavemente el hombro y le pasó una taza de agua caliente. Ella le dijo que ya era tarde y le sugirió que se quedara a pasar la noche. Si se sentía incómodo, siempre podía llamar a su familia primero. Sus palabras lo dejaron en silencio por un momento. Admitió para sus adentros que en realidad no importaba, ya que a nadie le importaba dónde estaba de todos modos. Al escuchar su respuesta, la chica le dedicó una sonrisa suave. Ella comentó que una declaración así era peligrosa y le preguntó si no tenía miedo de que ella fuera una mala persona. Y si lo amarraba y lo mantenía aquí. Fanu se sintió confundido de nuevo, preguntándose por qué decía cosas tan raras. No podía entender por qué estaba siendo tan amable con él. Toda la situación se sentía irreal, como si fuera algún tipo de trampa. A la mañana siguiente, Fanu estaba durmiendo en el sillón cuando de repente sintió a alguien inclinado sobre él. La chica se había agachado demasiado cerca, mirándole la cara fijamente. Fanu despertó de golpe con el corazón a mil mientras le exigía saber qué estaba tratando de hacer. Ella respondió con calma que simplemente estaba revisando si había dormido bien. Achorado, Fanu admitió para sí mismo lo cerca que había estado antes de responder que sí había dormido bien. La chica se enderezó y le dijo que tenía que irse a trabajar. Como todavía era temprano, podía descansar más si quería. Fanu negó con la cabeza diciendo que ya debía irse. Sacó su celular pensando en las duras palabras que le había dicho a su mamá ayer. No había vuelto a casa, así que ella probablemente estaba furiosa con él. Pero cuando revisó, no vio llamadas perdidas ni mensajes. El silencio lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. La chica notó su expresión apesadumbrada y le preguntó si pasaba algo. Él lo negó diciendo que no era nada. Acercándose a él, ella sugirió que tal vez en realidad no quería irse. Se ofreció a dejar que se quedara diciendo que podía cuidarlo si él se lo permitía. Al escuchar esas palabras, Fanu se sintió desconcertado, sobre todo cuando a la chica parecía encantarle la situación. Ella lo molestó, diciendo que como dudó su corazón, debió haberse acelerado recién. El comentario puso nervioso a Fanu y lo negó rápidamente, insistiendo para sus adentros que no había pasado nada de eso. La chica, sin embargo, terminó la conversación, diciendo que no podía seguir conversando porque de verdad tenía que irse. Prometió que hablarían de todo lo demás cuando volviera y le dijo que se sintiera como en su casa antes de irse. Después de que se fue, Funu se quedó helado, procesando lo que acababa de pasar. Estaba para la cagada de que lo dejara a él un completo desconocido dentro de su casa, sin dudarlo ni un segundo. Murmuró para sí mismo que la loca era rara, pero admitió que no parecía mala gente. Comparada con su propia madre, ella era probablemente la única que le había mostrado tanta amabilidad. A esta hora, su mamá normalmente estaría en casa. Siempre se topaba con ella cuando salía para el colegio,
así que debió darse cuenta de que no había vuelto, pero no había preguntado nada por él. Se preguntó si todavía estaba furiosa por lo de ayer. Quizás este silencio era su forma de rendirse por completo con él. La escena cambió hacia la chica fuera de... De repente salió del personaje, frustrada, preguntándose en voz alta qué cresta estaban haciendo y por qué encontrar a una sola persona se había vuelto tan difícil. Exclamó que todos a su alrededor la estaban volviendo loca. Durante la filmación, la cámara se enfocó en su cara, pero cuando la escena terminó, un asistente entró llamándola por su nombre, Xian. Mientras le preguntaba si quería un poco de agua, Xian le dijo que la dejara sobre la mesa. La asistente entonces le dijo que el director planeaba grabar de nuevo un par de tomas más tarde, y Xian simplemente asintió. Poco después, la asistente también le comentó que no podía creer que la segunda protagonista femenina tuviera tan poco tiempo en pantalla. Se quejó de que Xian había trabajado caleta solo para conseguir este papel, y aún así era frustrante que la ningunearan. Xian, sin embargo, no pescó la queja diciendo que solo consiguió esta oportunidad por el pituto de su papá. La asistente estuvo de acuerdo, pero insistió en que incluso si su actuación no era la gran cosa lo que la salvaba, era esa cara fotogénica que tenía, que era innegablemente impactante. Pero a pesar de eso apenas recibía tiempo significativo en pantalla. Luego la asistente habló sobre su padre y le preguntó si había vuelto a mencionar algo sobre su prometido. Shen recordó que ayer mismo su papá le había avisado que volvería el próximo mes. Ya lo había contactado mencionando el tiempo que había pasado desde la última vez que vio a ese cabro. Creía que el cabro ya debía estar más guapo. Xian se quedó callada sin responder nada. La asistente insistió, preguntando si eso significaba que ellos dos se casarían pronto. Molesta, Xian le tapó la boca rápidamente a su asistente, lanzándole una mirada asesina, y le exigió que se callara por lo menos por 5 minutos antes de que la volviera loca de tanto hablar. Agregó que su asistente no se molestara en llevarla de vuelta más tarde, ya que ella misma iba a pedir un auto. Su asistente le preguntó la razón. Xian le explicó que apenas había dormido anoche y le encargó que se asegurara de que le devolvieran su auto. Con eso Xian se fue mientras la asistente tiraba garabatos por lo bajo. Dentro del taxi Xian se recostó muerta de cansancio. No quería nada más que pegarse un tremendo festín y caer raja. Sin embargo, su mente volvió al tipo que había conocido. De repente se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Su cara de anoche estaba grabada en su memoria, tan suave, pálida y delicada, pero llena de moretones que se veían dolorosos. Pensó que a pesar de esas marcas era completamente su tipo. Parecía más joven que ella, sobre todo por cómo reaccionó. Lo encontró puro, casi inocente e innegablemente tierno. Aún así, su curiosidad creció mientras se preguntaba cómo se había hecho esos moretones. Aunque era delgado, su cuerpo estaba en forma, sus músculos bien marcados en su cuerpo. Admitió para sí misma que quería verlo más de cerca, imaginando por un momento la idea de pasarle la mano y explorar más allá. Sus mejillas ardieron al instante cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando. Se retó a sí misma avergonzada por fantasear tan descaradamente a plena luz del día. Cuando por fin llegó a casa, recordó las palabras atrevidas que le había lanzado antes, invitándolo a quedarse. Se puteó a sí misma, pensando qué clase de comentario había sido ese. Y si pensaba que era una tipa rara, ya era demasiado tarde para sentir vergüenza. Se convenció de que él ya se debía haber ido. Quizás nunca más se volverían a ver, lo que le pareció decepcionante. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, habría actuado distinto anoche. Quizás habría tomado la iniciativa antes de dejar que su duda arruinara el momento. Cuando empujó la puerta y entró, su corazón casi se detuvo. Parado ahí justo frente a sus ojos estaba Fu. Se quedó helada de la sorpresa sin estar preparada para verlo. Todavía esperándola, Fu murmuró que había escuchado un ruido en la puerta y supuso que era ella. Así que fue a abrir. Xia le dio las gracias, admitiendo que pensó que ya se habría ido. Fu le explicó que se había quedado dormido de nuevo, y cuando despertó ya era así de tarde, entonces le preguntó, recordándole que ella le había dicho que se quedara. Al escuchar esto, Xia se sintió un poco avergonzada. Fu se preguntó en voz alta si ella solo lo había dicho por decir, pero ella lo negó insistiendo en que por supuesto que lo había dicho en serio. Le explicó que solo estaba un poco sorprendida, y luego le preguntó directamente si estaba insinuando que quería quedarse. Fu afirmó con duda que si a ella no le molestaba quería quedarse un tiempo.
Por dentro admitió lo ridícula que era su petición. Pero también pensó que esta era su única oportunidad para escapar de todo lo que dejaba atrás. Si a los ojos de su madre, él no era más que un error de todos modos, entonces quizás desaparecer sería lo mejor, tal como su propia madre siempre había querido. Después de un momento, Fu la llamó de nuevo, confesando que había algo que no entendía. Le preguntó por qué era tan amable con él si ni siquiera se conocían. Anoche ella se le había acercado, primero le habló, y luego lo dejó quedarse en su casa para que no se mojara. Ahora le estaba diciendo que podía quedarse aún más tiempo. Se preguntó en voz alta si ella tenía algún motivo oculto. Sia. Sin embargo, encontró la situación divertida. No había esperado que las cosas tomaran este rumbo, pero le pareció chistoso. Mientras se acercaba a él, le comentó que de verdad no conocía su motivo. Bromeó con que había asumido que él ya lo sabía, y que por eso había decidido quedarse. Con un empujoncito juguetón le reveló que obviamente era porque le gustaba su cuerpo. Mientras la mantuviera entretenida, le prometió que le daría todo lo que él quisiera. Avergonzado a más no poder, Fu lo negó en voz alta, tartamudeando que quizás ni siquiera era muy bueno para esas cosas. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, su cara ardió aún más. Sia ladeó la cabeza y le preguntó comentando que podría ser un problema ya que sentía que no podía esperar más. Admitió con una sonrisa pícara que quería comérselo ahí mismo al tiro. Fan Yu se encontraba con Xian disfrutando de un almuerzo reponedor mientras ella comentaba que por fin podía comer carne de verdad después de pasar tanta hambre. Le preguntó si había comido algo en todo el día. Fan Yu sospechó que ella estaba haciendo esos comentarios a propósito para huevearlo, como si lo estuviera tentando para que creyera que de verdad decía en serio lo de antes. Maldijo para sus adentros, culpándose por siempre pisar el palito. Mientras seguían comiendo, Xian señaló que todavía no se habían presentado como corresponde. Ella reveló que su nombre era Qian y luego le preguntó el suyo. Fan Yu se presentó como Fan Yu. Xian sonrió diciendo que lo llamaría por ese nombre de ahora en adelante. Lo animó a comer más, ya que más tarde saldrían juntos a comprar cosas para el día a día, ropa y otras cosas esenciales. Supuso que él probablemente no había traído nada consigo y agregó que si necesitaba cualquier otra cosa, solo tenía que decirle. Fan Yu le agradeció sinceramente, aunque mencionó la plata que ella estaba gastando en él, y le prometió que se la devolvería más adelante. Xian le restó importancia diciéndole que no se preocupara por la plata, sino que se enfocara en ponerse más maceteado. Comentó para sí misma que se veía tan tierno como si fuera nuevo en el mundo, fácil de engañar y extrañamente puro. Intuyó que no podía ser mucho menor que ella, aunque su cara se veía molestosamente juvenil. Xian, incapaz de ocultar su curiosidad, le preguntó directamente su edad. Fan Yu entró en pánico por dentro, pensando que si descubría que solo tenía 17 años no lo dejaría quedarse. Después de un momento de duda, declaró que tenía 20, rezando en silencio para que le creyera. Xian asintió con complicidad, comentando que se lo había imaginado y reconociendo la poca diferencia de edad entre ellos. Cuanto más pequeña era la multitud, más chicos inteligentes, dijo, probablemente eran más pequeños. Bromeó con que seguro todavía estaba en el colegio. Fan Yu explicó rápidamente que eran, quien soltó una risita diciendo que casi se le había olvidado que existían las vacaciones de verano. Antes de preguntarle qué lo había hecho decidirse a quedarse, le dijo que ya era hora de que contara su razón. Fan Yu puteó para sus adentros, dándose cuenta de que su precaución de antes ahora le estaba pasando la cuenta. No podía admitir así como así que era porque era menor de edad y necesitaba a alguien de quien depender. Decidió que era mejor esquivar la pregunta por ahora, preguntándole si podía explicárselo más tarde, ya que aún no sabía cómo ponerlo en palabras. Zieten estudió su expresión, concluyendo que debía ser algo difícil de conversar. No le dio importancia, pensando que sin importar la razón daba lo mismo. Mientras él pudiera hacer su vida más interesante a ella, no le importaría, al menos hasta que esa persona volviera. Ella le dijo amablemente que compartiera su historia cuando se sintiera listo. Hasta entonces podía relajarse y quedarse allí sin preocupaciones. Agregó con una sonrisa pícara que esta nuna de aquí lo cuidaría bien y que si alguna vez quería debutar, ella también podía ayudarlo con eso. Esas palabras le provocaron un escalofrío a Fu por todo el cuerpo, haciendo que le rogara que bajara la voz. Pensó para sí mismo que vivir con ella de ahora en adelante podría significar que por fin tendría una vida tranquila.
Pero más tarde se daría cuenta de que las cosas no eran para nada tan simples como imaginaba, ya que una cercanía inesperada comenzó a formarse entre ellos. En casa Fu estaba tomando grandes sorbos de agua, sintiéndose aliviado y agradecido a la vez. Ayer solo había planeado comprar algunas cosas de uso diario, pero de alguna manera terminó con mucho más de lo que esperaba. Pensó que ya casi no había diferencia entre él y un mantenido. Moviendo la cabeza desechó la idea, convenciéndose a sí mismo de que como ya estaba viviendo ahí, más le valía abandonar su orgullo inútil. Por lo menos estaba agradecido de estar durmiendo en la pieza de invitados. Si Xian hubiera insistido en hacerlo dormir en su cama, habría estado en una situación realmente difícil. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, Xie llegó por detrás y lo abrazó fuerte preguntándole en qué estaba pegado. Asustado, Fu se atoró y escupió toda el agua que estaba tomando. Xiayan rápidamente le preguntó si estaba bien, mientras Fu pensaba para sí mismo que a este ritmo se iba a morir. Lo que necesitaba con más urgencia era acostumbrarse a su contacto físico repentino e impredecible. En ese momento, Sinten, la asistente de Xiahan, entró a la pieza con una torta solo para ver a Xian abrazando a Feng Yu. Un silencio incómodo llenó el lugar hasta que Xiahan, sonando molesta, le preguntó por qué Sinten había venido a esa hora. Sinten respondió que había traído su auto de vuelta y pensó que podría aprovechar de traer algo. Mientras intentaba echarle un vistazo a Feng Yuxian, se interpuso y le preguntó si no podría haber avisado antes de venir. Tienten le recordó que siempre le habían dicho que podía pasar cuando quisiera, agregando que el jefe le había pedido que entregara esto. Xiaoyan le preguntó por la caja y Xiantian le explicó que era un brazo de reina de una tienda muy famosa. Añadió que era increíblemente rico y que usualmente había que hacer fila. Antes de que pudiera terminar, Xiaxian le arrebató la caja y le dijo que se fuera. Xient la agarró de la mano y le preguntó si al menos podía comerse un pedazo antes de irse, agregando en tono de broma que quería conocer al pololo de Xian. Justo en ese momento sonó el teléfono de Xiayan. Era Xian. Xiayan pensó de inmediato que lo sabía. Él nunca era simpático a menos que quisiera algo. Ella se disculpó para tomar la llamada. Mientras tanto, Fu cortó el brazo de Reina y notó los ojos brillantes de Shanti fijos en él. Xian lo miró con curiosidad y comentó que no esperaba que Chiai estuviera pololeando en secreto. Bromeó además diciendo que a Xiayan le gustaban los hombres menores, algo que nunca se había imaginado. Fan Yu intentó aclarar que las cosas no eran exactamente así. Sin embargo, mientras dudaba preguntándose cómo debía explicar su extraña relación, su mente se quedó en blanco. Se dio cuenta de que era más fácil quedarse. De lo contrario, podría sonar como si no fuera más que un sugar baby. Se preguntó a sí mismo cómo se suponía que debía presentarse en esta situación. Cuando le preguntaron cómo debían llamarlo, Fu se presentó simplemente como Fanu. Tian Tian sonrió y le dijo que podía llamarla Xiao Yan, explicándole que era la asistente de Xiao Jian. Fanu le preguntó sobre su trabajo, preguntándose a qué se dedicaba exactamente Xiao Jian. Tian Tian pareció sorprendida de que él ni siquiera supiera a qué se dedicaba la familia de Xiao Jian. Fu admitió que en realidad no habían hablado de eso. Tian Tian hizo una pausa antes de decir que entonces todavía debían estar en la etapa de recién conociéndose. Pero como él parecía buena onda, le revelaría un secretito. Le explicó que Xiaqian era la hija de un gran conglomerado de electrodomésticos. Su padre esperaba que ella algún día se hiciera cargo del negocio familiar, pero Xiaqian no había mostrado ningún interés en eso. En cambio, había estado usando su belleza y carisma para seguir una carrera en la farándula. Xian entonces hizo una pausa y de repente ató cabos. Se dio cuenta de que Xiaqian debía haber parecido distraída en el trabajo, no porque quisiera volver al negocio familiar, sino porque había estado ocupada con él. Gentian murmuró que con razón Xiaqian había estado tan picada cuando mencionaron a su prometido. Luego, al darse cuenta de lo que acababa de revelar, Gentian se maldijo en voz baja. Xiajian volvió pronto, y Xian le dijo rápidamente a Fan Yu que tuviera cuidado de no dejar que esta supuesta relación interfiriera con la carrera de actriz de Xiajian. Xiajian preguntó con impaciencia por qué seguía ahí. Xian respondió que ya se iba dándole un mordisco a un rollito antes de despedirse de Fan Yu. Más tarde esa noche, Fan Yu y Xiajian se sentaron juntos a ver televisión. Una sutil incomodidad flotaba entre ellos hasta que Xiajian preguntó si él siempre era así de tieso. Le dijo que se relajara y que simplemente fuera él mismo mientras estuviera en casa. Fan Yu pensó en silencio que la idea de hogar de ella probablemente era muy diferente a la suya.
Recordó vivir con su madre aunque sus horarios rara vez coincidían. Incluso cuando se veían, apenas hablaban. La mayor parte del tiempo siempre había estado solo, y esa soledad había definido su niñez. Ahora tener a alguien sentado a su lado viendo televisión juntos, comiendo y conversando todo, se sentía tan irreal, casi como un sueño que nunca pensó que experimentaría. Mientras Xiaqian apoyaba la cabeza en su hombro, Fan Yu recordó las palabras de Gentian sobre su familia. El pensamiento resonaba con fuerza en su mente. Realmente venían de dos mundos diferentes. Él era quien la había enredado con una mentira. Sin embargo, era ella quien le ofrecía calidez y consuelo. Se preguntó en voz baja si acaso se lo merecía. Rompiendo el silencio, le preguntó si no dudaba de él. Admitió que no le había contado nada sobre sí mismo, y aún así ahí estaba viviendo de allegado en su casa. Le preguntó si a pesar de eso todavía confiaba en él. Xiajian comentó que era una pregunta repentina, y le preguntó si en realidad se refería a por qué se quedaba con ella. Dijo que si no se había ido debía ser porque tenía sus razones. En lugar de llamarlo confianza, explicó que era simplemente porque no tenía pinta de peligroso, y además, ¿cómo podría ser vivir de allegado si ya habían hecho un trato? Fan Yu se quedó en silencio ante sus palabras, recordando lo que ella le había dicho antes, que mientras él la mantuviera feliz, ella le daría todo lo que él quisiera. Lo pensó profundamente. Xiayan luego agregó que sí tenía una duda si él tenía polola, lo cual él negó. Ella insistió, preguntando si nunca había salido con nadie o si al menos había alguien que le gustara. Fan Yu pensó que sus preguntas eran extrañas. Luego le preguntó si alguna vez había besado a alguien. Su corazón se aceleró inseguro de la sensación de aleteo que crecía en su pecho. No podía explicar qué era, pero sabía una cosa con seguridad. Si se dedicaba sin vergüenza a hacerla feliz, quizás este frágil lazo entre ellos podría durar un poco más. Reuniendo su coraje, le preguntó en voz baja si ella podría enseñarle. Cien apenas podía creer que él nunca hubiera experimentado algo así, preguntándose incrédula si de verdad era tan inocente. Avergonzado Fu le preguntó si ella podía enseñarle. Apenas las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo que acababa de decir girando la cabeza rápidamente para negarlo. Pensó ansiosamente para sus adentros que debía haberse vuelto loco. ¿Qué estupidez estaba diciendo? ¿Cómo pudo siquiera decir algo así en voz alta? Xian lo llamó por su nombre con firmeza, pidiéndole que se diera la vuelta. Le dijo que no estuviera nervioso y le prometió que lo guiaría paso a paso. Mientras se acercaba le dio un beso suave. Luego se alejó un poco, diciendo que si quería seguir debía cerrar los ojos. Fu obedeció dudando, cerrando los ojos como ella le indicó. Xian comentó con aprobación que así estaba bien antes de acercarse una vez más para besarlo como se debe. Fu empezó a sudar mientras sentía los labios de ella presionando los suyos. Su mente iba a 1000 por hora. Sus labios eran increíblemente suaves. Y aunque la tele seguía sonando de fondo, sintió como si su mundo entero se hubiera reducido a ese único momento. Su cuerpo entró en calor como si un fuego se hubiera encendido dentro de él y se sintió incapaz de moverse. Xian tomó su mano y la colocó suavemente en su espalda. Le susurró que abriera la boca un poquito más. Haciéndole caso, Fu obedeció, y al instante siguiente sintió cómo la lengua de ella se deslizaba en su boca. Su saliva se mezcló mientras se daban besos más profundos y los pensamientos de Fu se nublaron por completo. Apenas podía controlar su cuerpo mientras sus brazos la apretaban por instinto. La intensidad amenazaba con superarlo y pensó desesperadamente que estaba a punto de perder el control. Obligándose a retroceder, se separó de Xian. Pensó desesperado que esto era peligroso. Si esto continuaba de verdad, perdería el control. Poniéndose de pie de repente, insistió en que la lección era suficiente por ahora, afirmando que ya había aprendido lo básico. Murmuró incómodo que quizás podrían seguir en otra ocasión, restando la importancia con una calma forzada. Sin atreverse a mirarla a los ojos, se excusó, diciendo que se iba a su pieza. Mientras salía todo tieso, Qian solo le dedicó una sonrisa cómplice y silenciosa. Dentro de su pieza, Fu se desplomó y puteó por lo bajo. Pensó que se había vuelto completamente loco. ¿Acaso se había tomado la pastilla equivocada? ¿Cómo se le pudo ocurrir decirle algo así a ella? De verdad no esperaba que la situación llegara tan lejos. Y una vez que avanzó, casi fue incapaz de detenerse. A la mañana siguiente, Fu se topó con Xian y la saludó educadamente dándole los buenos días.
Ella le preguntó con curiosidad si estaba levantado tan temprano, y él respondió que estaba acostumbrado a despertar temprano, aunque en verdad apenas había dormido en toda la noche. Xian comentó que debía ser un joven muy disciplinado. Al recordar lo que pasó la noche anterior, la cara de Fu se puso roja sin poder evitarlo. Xian le preguntó al tiro si se sentía mal. Él se retó en silencio por dejar que su mente volviera a pensar en eso. Xian se acercó más, preguntándole en broma si tenía calor. Él rápidamente afirmó que sí, que efectivamente hacía calor. Ella se rió diciendo que los jóvenes siempre andaban acalorados antes de preguntar si él iba a salir. Fu le devolvió la pregunta, consultando si ella también salía. Ella explicó que pensaba pasar por la oficina, pero que no se demoraría mucho y que volvería pronto. De repente se acordó de algo y exclamó que casi se le había olvidado. Intercambiaron números y ella registró la huella de él en la puerta principal, además de agregarlo como amigo a su celular. Justo cuando se iba, le dijo como si nada que cuando volviera podrían ver una película juntos. Fan Yu asintió de acuerdo, y Shai se despidió agitando la mano alegremente al salir. Al quedarse solo, Fan Yu pensó frustrado que Sheila estaba actuando con total normalidad. Se comportaba como si no hubiera pasado nada entre ellos la noche anterior, mientras que él era el que estaba todo nervioso e inquieto. Maldijo por lo bajo preguntándose si en serio era el único que le estaba dando vueltas al asunto. Ese pensamiento lo dejó picado y avergonzado en la oficina. Cuando entró Yazian, el director la miró para llamarla, llamándola hermano Shen. Una belleza rubia despampanante la saludó con una sonrisa.